Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos toca estudiar el tema bondad y severidad. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en estos momentos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos ver la luz de un nuevo día, Señor, y porque permites también, Señor, que podamos reunirnos en estos momentos como pueblo tuyo, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, para poder estudiar lo que ella nos enseña acerca de ti, lo que debemos creer y cómo debemos pensar, Señor, de ti, Padre eterno. Es por eso, Señor, que pedimos que en estos momentos sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Señor, para que podamos entender las verdades que tu palabra enseña, Señor, para que podamos ver a través, Señor, de lo que tu palabra nos dice y que podamos guardar y atesorar estas verdades, Señor, que podamos entender el día de hoy en nuestro corazón, Señor, para que puedan cambiar la conducta, Señor, la forma en cómo nos desenvolvemos, Señor, y que esto únicamente sea por el poder de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, Señor, para que podamos ser de bendición también a aquellos que aún no te conocen, Padre mío. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos, capítulo 11, de los versículos 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos meditado sobre la bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo? Ciertamente, estamos muy seguros de la bondad de Dios y de cómo ésta se ha manifestado en nuestras vidas. Sin embargo, es muy seguro que pocas veces nos hayamos detenido a meditar en estas dos perfecciones al mismo tiempo, bondad y severidad. Es importante que las consideremos juntas, porque como veremos a continuación, el mundo se ha encargado de distorsionar la idea que debemos tener de la bondad de Dios. ¿Cómo entiende el mundo la fe en Dios? Y por mundo nos referimos a aquellos que dicen creer en Dios, pero que no ponen en práctica sus mandamientos. Al respecto, podemos mencionar los siguientes puntos. Primero, la gente se ha acostumbrado a seguir sus propios pensamientos religiosos
en vez de aprender de Dios en su propia palabra. Esto es una realidad que vivimos mucho en nuestros días. Tenemos a ateos que niegan la existencia de Dios y viven conforme su conciencia les dicta. También tenemos a otros que dicen creer en Dios y que con sus acciones lo niegan. También existen aquellos que son negligentes y flojos y no se interesan por conocer a Dios a través de su palabra. En fin, tenemos a muchas personas que no conocen realmente a Dios y que no saben que pueden conocer realmente a Dios a través de su palabra. Segundo, el hombre moderno considera que todas las religiones son iguales y por lo tanto todas llevan a Dios y hacen del hombre una mejor persona, en vez de creer lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, que Él es el único camino al Padre. Muchos, incluso cristianos, aplican el dicho: todos los caminos llevan a Roma. Piensan que la religión únicamente sirve para estar en paz consigo mismo y para ser una mejor persona en la sociedad, en vez de entender que tenemos la necesidad de un Salvador. Tercero, los hombres han dejado de reconocer la realidad de su propio pecado. Confían en sí mismos para juzgar la rectitud de su vida. En otras palabras, mientras no le hagas daño a los demás, puedes hacer lo que quieras. Además, si quieres vivir una vida sin problema, tienes que hacer lo que todos hacen y lo que es socialmente aceptado. A la luz de lo anterior, podemos ver algunas razones por las cuales la gente hoy en día tiende a disociar el pensamiento de la bondad de Dios del de su severidad, pensamiento que ha permeado en nuestras iglesias, que hace que muchas veces tengamos una impresión equivocada de la bondad de Dios. ¿En qué pensamos cuando hablamos de la bondad de Dios? ¿La bondad de Dios tiene que ver con que yo no esté enfermo? ¿La bondad de Dios es que yo tenga trabajo? ¿La bondad de Dios se ve reflejada en que tengo un hogar donde vivir? Es cierto, la bondad de Dios tiene que ver con eso. Sin embargo, como veremos a continuación, la bondad de Dios va mucho más allá de eso. Si tuviéramos que enumerar distintas perfecciones de Dios que tienen que ver con su bondad, debería venirnos a la mente algo como lo siguiente: toda la veracidad y absoluta honestidad de Dios, su inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia y su total suficiencia para todos aquellos que buscan su auxilio, la nobleza de su bondad al ofrecer a los hombres la comunión con Él en santidad y amor. ¿Es así como entiende la bondad de Dios? Si no es así, deberíamos tomar esto como un llamado de atención de que todavía no conocemos mucho de la bondad de Dios como la Escritura lo enseña. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, tenemos la siguiente descripción de Dios. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En este pasaje que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta que Dios habló de sí mismo con la expresión grande en misericordia y verdad. Asimismo, dentro del conjunto de perfecciones morales de Dios, hay una en particular a la que apunta el término bondad. Esta es la cualidad de la generosidad, es decir, Dios es generoso con sus criaturas. Podemos decir que la generosidad significa una disposición a dar a otros en forma que no tiene motivo mercenario alguno y que no está limitada por lo que merecen los destinatarios. ¿Les suena esto familiar a otro término que utilizamos comúnmente? Es cierto, esta definición de la generosidad se parece mucho a la definición que utilizamos de la gracia de Dios. Decimos que la gracia de Dios es un favor inmerecido por parte de Dios. Dios,
otorga el perdón al hombre sin merecerlo, porque el hombre no puede hacer nada para obtener el favor de Dios. Sin embargo, no es la única forma en la que Dios ha obrado y obra en nuestras vidas. En la teología reformada se emplea la palabra gracia para cubrir todo acto de generosidad divina. Se distingue la gracia común de la creación, preservación y todas las bendiciones de esta vida, y la gracia especial que tiene que ver con la salvación y que solo reciben aquellos que son ordenados para vida eterna. Y este es el concepto con el que normalmente asociamos la palabra gracia. Sin embargo, como veremos a continuación, la gracia de Dios, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios se manifiestan continuamente a lo largo de la historia de la humanidad, no solamente con el pueblo de Dios, sino con toda su creación. Vamos a revisar rápidamente varios pasajes de la Escritura para darnos una idea general de cómo opera la bondad de Dios con toda su creación. El Salmo 145, versículo 9, dice: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Mientras que los versículos 15 y 16 nos dicen: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. En un sentir similar, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 45, dice: Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pablo y Bernabé, en Hechos capítulo 14, versículo 17, dicen lo siguiente: No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se da cuenta? Lo que quieren decir estos pasajes en conjunto es que desde el momento en que Dios controla todo lo que ocurre en su mundo, toda comida, toda alegría, toda posesión, todo momento de sol, toda noche de sueño, todo momento de salud y seguridad, todo cuanto sustenta y enriquece la vida, es don divino. Si pudiéramos contar cada uno de estos momentos especiales que el Señor nos ha permitido vivir a lo largo de nuestra vida, es muy probable que terminemos declarando como el salmista: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Así es la bondad de Dios para con nosotros. Es la bondad de Dios operando en toda su creación, de la cual es beneficiaria toda la humanidad. A pesar de que su bondad se extiende a toda la creación, el Señor se reserva el derecho de actuar de forma especial con aquellos que son parte de su pueblo. Para darnos una idea de estas formas especiales en las que Dios actúa con su pueblo, vamos a revisar brevemente el Salmo 107. En este salmo encontramos 4 ejemplos de cómo el pueblo clamó a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Precisamente, el salmista inicia en el versículo 1 con esta invitación: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A continuación, comienza a describir algunas ocasiones en que Dios ha librado a su pueblo de sus aflicciones. Primera ocasión, Dios redime a los impotentes, a aquellos que no podían liberarse por sus propias fuerzas, de manos de sus enemigos, y los conduce por el desierto hasta encontrar un lugar donde vivir. Segunda ocasión, Dios libra de tinieblas y sombra de muerte a quienes Él mismo había llevado a esa condición a causa de su rebeldía contra Él. Tercera ocasión, Dios sana las enfermedades con las que había castigado a los insensatos que no lo tuvieron en cuenta. Y por último, Dios protege a los que andan en el mar cuando la tempestad amenaza con hundir el barco. Cada episodio termina con las siguientes palabras:
Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos alabado la misericordia de Jehová? ¿Estamos conscientes de cómo Jehová ha hecho maravillas en nuestras vidas? El Señor tiene poder para librar a su pueblo de su aflicción. Debemos estar conscientes del hecho de que podemos acercarnos confiadamente a Dios y clamar a Él para que nos libre de nuestras aflicciones. Por último, en el versículo 43 encontramos una exhortación final. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? El Señor no solo se dedica a salvar a su pueblo de la aflicción, su bondad también obra de otras maneras, como deja constancia la Escritura. El Salmo 106 es un recuento de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios a lo largo de su historia, y aún en medio de esa rebeldía había misericordia por parte de Dios para salvar a Israel de Egipto y de otras naciones que lo sometían. El Salmo 136 es una alabanza por la misericordia de Dios que los libró de Egipto y les dio victoria para tomar la tierra prometida. En ese salmo destaca la frase, porque para siempre es su misericordia. Para el salmista estaba claro que era la misericordia de Dios la que obraba en favor del pueblo. En el Salmo 86 podemos encontrar otra forma en la que se manifiesta la bondad de Dios. Hay una disposición de Dios para ser paciente y perdonar a sus siervos que caen en pecado. El versículo 5 nos dice que el Señor es bueno y perdonador. Y no solo eso, sino que, como menciona el versículo 13, la misericordia de Dios es tal que ha librado el alma del salmista de las profundidades del Seol, una promesa que podemos aplicar también a nuestras vidas. Iniciamos nuestra clase con la lectura de Romanos capítulo 11, de los versículos 11 al 24. En este pasaje pudimos ver la misericordia de Dios al injertar gentiles silvestres en el olivo. ¿Se da cuenta de cuál es la mayor bondad que ha mostrado Dios en su vida? Así es, Dios obró con bondad en nuestras vidas al hacernos parte de su pueblo. En este mismo pasaje, el apóstol liga la bondad de Dios con la severidad de Dios. El apóstol advierte a aquellos que no aceptan la bondad de Dios que serán cortados. El ejemplo fue dado con el pueblo de Israel. Debido a que Israel rechazó al Redentor, el Señor actuó. El acto de severidad por parte de Dios fue el rechazo de Israel como cuerpo, es decir, lo separó del olivo aún siendo ramas naturales, por no creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. De la misma forma, esto es una advertencia para nosotros como cristianos gentiles, que si nos alejamos como se alejó Israel, también seremos cortados. Si hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas, no podemos actuar con indiferencia, ya que como vimos en el pasaje, detrás de todo acto de misericordia divina, se yergue una amenaza de severidad en juicio si dicha misericordia se menosprecia. En otras palabras, aquellos que aceptan su oferta gratuita de salvación experimentan su bondad, mientras que aquellos que la rechazan experimentan su juicio. Dios no es impaciente en su severidad, es decir, como bien lo describen otros pasajes de la Escritura, Dios es tardo para la ira, Dios es lento para la ira, Dios es paciente con los pecadores. La Biblia da gran importancia a la paciencia y la tolerancia de Dios, porque pospone juicios merecidos con el fin de extender el día de la gracia. Aquí también se manifiesta la bondad de Dios. Un ejemplo muy claro es cuando el hombre quebrantó la ley de su creador. La Biblia no nos dice que comenzó enseguida una dispensación de pura ira. Dios podía haber privado a las criaturas caídas de toda bendición, consuelo y placer. En lugar de hacerlo así, introdujo un régimen mixto de misericordia y de juicio, y así a lo largo de la historia. Dios siempre actúa con paciencia y misericordia para que su pueblo se arrepienta en vez de proceder a destruirlos. El apóstol Pedro explica esto a sus lectores
en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con todo esto en mente, podríamos preguntarnos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Ofrecemos 3 puntos prácticos para este fin. Primero, debemos apreciar la bondad de Dios. Debemos contar nuestras bendiciones. Debemos aprender a no dar por sentado los beneficios de los que gozamos. Debemos aprender a darle gracias a Dios por todo. La Biblia nos muestra un Salvador que sufrió y murió con el objeto de que nosotros, que somos pecadores, pudiéramos ser reconciliados con Dios. El Calvario es la medida de la bondad de Dios. Tomemos esto en serio, de tal forma que podamos llegar a declarar lo mismo que el salmista. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Segundo, debemos apreciar la paciencia de Dios. Reflexionemos en cómo nos ha aguantado cuando muchas cosas en nuestras vidas son indignas de Él. Reflexionemos en todas esas veces en que hemos merecido ser rechazados por Él. Debemos aprender a maravillarnos de su paciencia, porque sin su paciencia, hace tiempo que habríamos sido consumidos. En este sentido, si somos conscientes de su paciencia, entonces no pongamos a prueba esa paciencia. Y por último, debemos apreciar la disciplina de Dios. Todas las cosas provienen de Él, por lo que hemos probado de su bondad todos los días de nuestra vida. ¿Esta experiencia nos ha llevado al arrepentimiento y la fe en Cristo? Si no es así, entonces estamos jugando con Dios y estamos expuestos a la amenaza de su severidad. Dice Whitefield que si estamos en este estado y Dios pone espinas en nuestra cama, es con el único fin de despertarnos de nuestra muerte espiritual y hacernos levantar para buscar su misericordia. En cambio, si somos verdaderos creyentes y todavía pone espinas en nuestra cama, es con el único fin de impedir que caigamos en la complacencia y que nuestro sentido de necesidad nos lleve constantemente a buscar su rostro, en una actitud de humillación y fe. Esta benévola disciplina se trata de una disciplina de amor y ha de ser aceptada en conformidad para que podamos declarar juntamente con el salmista: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. Asimismo, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad o petición de oración, puede ponerse en contacto con la Junta de Diáconos, con el pastor o con el consistorio y estaremos buscando la forma de apoyarle con esa necesidad y estaremos orando por usted. El Señor les bendiga y les guarde.